Bueno, bienvenidos y bienvenidas al ciclo de conferencias de las artes de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional. Este es un espacio de diálogo, debate y que congrega a destacados expertos para la reflexión de los temas trascendentales que actualmente debaten en el campo de las artes. Voy a explicar la metodología brevemente de este ciclo. Primero haré una introducción de los invitados, segundo haré una exposición temática desde la academia y tercero habilitaremos un espacio para exponer las preguntas del público que han escrito en el chat, así que los invitamos a que escriban sus preguntas. En esta oportunidad reflexionaremos en torno al papel de la ciencia y la cultura abiertas como un movimiento social en las dinámicas de producción y divulgación de conocimiento y la construcción de futuros alternativos de la normalidad naturalizada. Nuestros invitados de hoy son Luis Fernando Medina Cardona, él es profesor asociado de la Escuela de Cine y Televisión de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Actualmente es estudiante del doctorado en Artes y Medios de Colonia, Alemania. Sus intereses abarcan una perspectiva interdisciplinaria y están orientados hacia las interacciones, el arte, la ciencia y la tecnología desde la ética de lo abierto. Y también tenemos al profesor Juan David Reina Rosso, él es doctor en Ingeniería de la Universidad Nacional de Bogotá, de Colombia, es docente ocasional de la Facultad de Ingeniería de la misma institución y tiene unas líneas de investigación que han abordado la ingeniería e innovación social, economía y ecología e ingeniería humanitaria. Hoy nos place mucho que ellos estén compartiendo este espacio con nosotros. Como les dije, esta exposición va a durar aproximadamente 1 hora y tenemos un espacio para que ustedes hagan sus preguntas y ellos los contesten. Entonces le voy a ceder la palabra al profesor Luis Fernando. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias a todos y a todas por estar acá y un agradecimiento a la Facultad de Artes por aceptar pues esta petición, esta idea y pues obviamente también al profesor Juan David Reina pues por acompañarnos. Lo primero que quería hacer era una breve aclaración antes de ir a una exposición con un pocotón de ejemplos pues que espero que pueda alcanzar para después abrir a las preguntas, es si estamos en un ciclo de conferencias de las artes, pues porque vamos a hablar un poco de la ciencia. Esto es algo que fíjense que cuando estábamos haciendo el anuncio de esta charla, me llamaban de la emisora de la Universidad Nacional y me decían, pero ¿por qué ciencia y la cultura dónde queda? Y ese creo que es uno de los primeros errores que queremos un poco con este tipo de charlas abordar, es que, bueno, la ciencia hace parte de la cultura, las artes hacen parte de la cultura, y para pensarnos, pues, un futuro más abierto, pues, que es algo que hemos estado pensando, pues, por la coyuntura actual, pues, simplemente estamos, pues, ofreciendo esta charla, ¿no? Entonces voy a entrar un poco ahora sí a mostrar una presentación donde lo que hago es un barrido parto desde la ciencia, un poco desde la historia de la ciencia, luego ya en el siglo XX unos mecanismos de cómo compartir y cómo finalmente llegamos a una interacción con ejemplos tanto de la ciencia y las artes contemporáneos, en donde vemos cómo la ciencia se ha hibridado con lo abierto, con lo libre, incluso con la copia, con la mal llamada piratería, etcétera, etcétera, pues para llegar a que si queremos un futuro más incluyente, pues tenemos que abrir este tipo de cosas, ¿no? Entonces ahora sí, voy a abrir la presentación desde una perspectiva de arqueología de medios un poco y del conocimiento, pues ir llegando poco a poco a unas perspectivas contemporáneas y cómo podemos pues abordar a partir de esta coyuntura pues, de lo que nos está pasando, pues para pensar pues un mejor futuro basado en lo abierto, ¿no? Entonces pues un poco aquí lo que quiero montar, lo que quiero presentar es simplemente, obviamente basándome en la tradición occidental, cómo la ciencia desde el principio fue abierta, porque ahora nos dicen, bueno, pero ciencia abierta y eso suena como un pleonasmo, pero un poco el espíritu de la ciencia siempre fue abierto, es más un fenómeno reciente, pues por cuestiones, no sé, la influencia de las políticas neoliberales en la academia, bueno, y muchos otros motivos, pues que de alguna manera se haya cerrado, ¿no? Lo que estoy presentando allí es simplemente la carátula del famoso Philosophical Transactions, quizá el primer journal académico en la historia del mundo en Inglaterra en el siglo XVII, ¿no? En 1665, que tenía una pequeña leyenda pues que decía justamente pues que el, el, el,
esto era para compartir. Aquí vemos como al primer editor del Philosophical Transactions, pues que decía esto, ¿no? Impartir conocimiento de uno a otro y contribuir a ese gran diseño para mejorar el conocimiento de la naturaleza y así perfeccionar todas las filosofías, las artes y las ciencias, ¿no? De pronto en esta época las ciencias y las artes no estaban tan separadas como nos han querido enseñar hoy. Entonces este es un punto de partida simplemente pues para contarnos que desde hace 500 años ya estábamos pensando que el avance científico y el avance de la cultura de hecho pues dependía de lo abierto. Aquí pongo simplemente lo de la imprenta pues porque este avance va muy enfocado también y va muy de la mano de la aparición de tecnología. Si ustedes recuerdan o seguramente han visto en películas o en libros como el famoso, qué sé yo, el nombre de la rosa, pues que había antes la ciencia se hacía a mano con estos copistas, pero la aparición de la imprenta pues fue una gran evolución. Aquí es inevitable citar pues al famoso Newton, al famoso Isaac Newton, pues que en esta frase que generalmente se parafrasea es la última parte donde dice el famoso, pues he visto más allá porque estoy parado en los hombros de gigantes, ¿no? Que hay todo un estudio que hace, por ejemplo, el que estudia epistemología, Merton, en donde él hace todo un estudio en donde vemos que esta frase, curiosamente, de estar parado en los hombros de gigantes, antes de Newton la dijeran otras personas. Es decir, es una frase que se la han copiado muchísimos y muchísimos pensadores y pensadoras y ha llegado hasta nuestros días y ya casi que no se puede rastrear cuál fue la primera persona en decir. Eso nos muestra que la ciencia siempre construye y la cultura en general, pues basándose en lo que hicieron las anteriores personas, ¿no? Esto es simplemente como algo que está allí de texto de que vivimos una crisis, que la investigación y la ciencia ha llegado a una crisis desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista también pues de que se ha cerrado un poco y de que hay unos monopolios editoriales que generalmente son los que detentan el poder del conocimiento, ¿no? Ahora lo estamos viendo mucho pues, con todo lo que está ocurriendo con la pandemia, como por ejemplo hay luchas por, bueno, si sale la vacuna, quién la puede comercializar, si se le regala al mundo, las publicaciones, China, por ejemplo, pues cuando hizo el seguimiento del genoma del virus, pues lo primero que hizo fue publicarlo, la secuencia pues, de proteínas. Entonces vemos cómo el compartir de alguna manera ha estimulado, porque pues estábamos y todavía estamos en esto que supongo que ustedes han visto que está aquí, que es un poco un meme, ¿no? Que antes el conocimiento pues era simplemente impulsado y estimulado por ese afán de saber, pero las universidades lastimosamente se convirtieron en una fábrica de papers y de artículos que nadie lee y que muchas veces están en estos círculos completamente cerrados. Aquí lo que hago es un pequeño repaso de ciertos proyectos que desde el siglo XX empezaron a explorar todo esto de abrir el conocimiento, ¿no? Muchos de ellos desde la bibliotecología, como por ejemplo este que cito acá, de Paul Otlet, un bibliotecario belga que hace 110 años se inventó un proyecto o concibió un proyecto denominado el Muldaneum, que era, pues ustedes lo pueden ver ahí en la fotografía, una biblioteca pues para la época, pero en donde tenía el quijotesco afán y ánimo de casi que de acumular todo el conocimiento del mundo, ¿no? Aquí está un poco también los desarrollos arquitectónicos de cómo se imaginaban ir ese mundaneo. Una vez me parece esto, me evoca inmediatamente el hexágono de esas bibliotecas infinitas de Borges, por ejemplo, eso que está ahí en el centro, pero pues esto es un desarrollo arquitectónico. Fue un proyecto que estuvo andando como hasta entrada del siglo XX, pero en los años 20, pero perdió el favor del rey, ¿no? Este es otro proyecto también muy conocido, el Atlas Mnemosyne de Aby Warburg, alemán, de los años 20, pero este, digamos, es muy importante para los artistas porque tenía un propósito similar, pero con imágenes, es decir, como hacer la enciclopedia universal de las imágenes. Otro que de pronto se conoce mucho, que muchas personas dicen que es el antecedente del Internet, es este Memex de Vannevar Bush en 1945, donde él concebía una máquina, pues en donde a través de microfilmes uno podía hacer enlaces y pues, digámoslo así, tener acceso al conocimiento. Esto nunca se construyó, ¿no?
Fíjense que él se imaginaba, vaticinaba algo parecido a una tableta y en donde íbamos a poder hacer enlaces. Entonces, esto es pues de hace 80 años, bueno, qué sé yo. Ya llegamos a algo más contemporáneo. Fíjense ustedes que aunque nosotros ahora utilizamos el Internet, es un medio de comunicación, el propósito del Internet era compartir el conocimiento, compartir la ciencia. Entonces tenemos ahí es el famoso Internet Message, Interface Message Processor, quizás el abuelito de los enrutadores actuales y el primer mapa del precursor del Internet ARPANET pues hace 50 años, ¿no? Aquí vemos ya como Tim Berners-Lee, pues que 30 años después, es decir, hace 30 años, a principios de los 90, inventa el World Wide Web. Aquí lo que me interesa de esto es que todos estos ejemplos que he dado, desde mi perspectiva, desde lo que se llama incluso arqueología de medios o de lo que se llama estudios de software, nos han descrito algo que yo denomino metáforas libres digitales. Es que fíjense que toda sociedad siempre intenta explicar su universo con una metáfora, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los tiempos de Newton, la metáfora mecánica era el reloj. Entonces, un poco el universo era un reloj, las estrellas se movían, pues como las manecillas del reloj, como los engranajes. Y hoy, pues que estamos atravesados por la cultura del software, lo que estamos haciendo aquí en esta presentación, pues está mediado por software. Lo que nos marca, digámoslo así, las enseñanzas del software libre se han convertido un poco en el ánimo de lo que se denomina tanto la ciencia abierta como el arte abierto, ¿no? Algunos de ustedes conocerán las supuestas 4 libertades del software libre, pero fíjense que por eso es que yo hablo de metáforas libres, digitales y a veces no digitales. Y es que esta idea de compartir, de construir libremente, no solamente pues tiene una aplicación en el software, sino que de alguna forma pues se ha extrapolado a otros campos. Entonces tenemos algo así como educación libre, política libre, agricultura, bueno, arte, que es algo en lo que haré énfasis pues más tarde. Aquí vemos, por ejemplo, en la imagen el famoso trueque de semillas, ¿no? Algo tan tradicional y que ha hecho parte, digámoslo así, de muchas comunidades alrededor del mundo y por supuesto aquí en América y en la América mesoamericana, pues uno podría incluso emparentarlo, hibridarlo con toda esta idea de compartir y de construir o de cultivar. Fíjense que cultura y cultivo y agricultura pues obviamente tienen una raíz similar, ¿no? Entonces las civilizaciones y la agricultura tienen un nexo muy íntimo y pues se han desarrollado a partir de compartir semillas. Entonces con esto lo que quiero decir es simplemente que actualmente tenemos estas hibridaciones, ¿no? Ahora específicamente me interesa el tema de la ciencia abierta. La ciencia abierta, pues es algo que surgió hace unos 20 años, bueno, digamos lo que ha tenido varias encarnaciones. No, yo no pensaría que tiene una definición propiamente hablando, eh, porque me parecería que tener una definición única va en contra del espíritu de lo abierto, que es diverso, que es híbrido, en donde pues se permiten muchas visiones y pues una sola visión hegemónica pues iría en contra de eso, ¿no? Pero las características que sí puede tener la ciencia abierta sí están claras y aquí doy un listado un poco de que debe tener acceso abierto, datos abiertos, prácticas abiertas, epistemologías abiertas y lo último que puse ahí es Open GLAM, que es un poco para las artes, para los museos. Ese GLAM significa galerías, bibliotecas, archivos y museos, es decir, es cómo interpretamos esto de los contenidos abiertos, pero desde la producción artística, que es algo que ocurrió con posterioridad, que la gente empezara a pensar en esto, pero pues ya estamos en ello, ¿no? Esta rueda lo que nos está mostrando un poco son los distintos elementos que uno podría decir conforman una visión actual de la ciencia abierta. Esto fue un desarrollo que se hizo hace un par de años en algo denominado la declaración de Panamá, una red de activistas, de académicos, de personas interesadas en estos temas en Ciudad de Panamá, justamente pues para producir no tanto una definición, sino estos elementos claves de lo de la ciencia abierta, ¿no? Estos son simplemente gráficos que nos cuentan eso. Entonces, fíjense que ya estamos un poco voy acá a hacer simplemente como un avance. Estamos en esta materialidad digital y ambientes virtuales que, por ejemplo, es lo que nos ha traído
esta crisis que estamos viviendo actualmente. Y eso sirve para reflexionar y de pronto fue con un texto que más tarde les compartiremos, que escribimos justamente con el profesor Juan David Reina, pensándonos todo esto. Miren, generalmente, y esto pues aquí hago la paráfrasis del famoso proverbio chino, las crisis son oportunidades. Y creo que esta crisis lo que nos está demostrando es la importancia de lo público. Entonces seguramente han visto el papel protagónico que ha tenido la Universidad Pública Colombiana en enfrentar la crisis sanitaria, en producir nuevos desarrollos, el cómo todos los investigadores de este tema, pues, del virus están compartiendo información, cómo hay universidades o incluso la famosa comunidad de makers que están intentando un poco aproximarse a producir máscaras, a producir respiradores. Entonces ha sido todo un colectivo arrojado a una problemática, compartiendo información y construyendo colectivamente. Entonces ese texto que les compartiremos, pues con el profesor Juan David hacíamos una reflexión de, bueno, ¿qué significa eso? Estamos viendo desde algo que Juan David y yo, por ahí muchas personas, supongo que algunas de ellas están conectadas aquí, venimos hablando desde hace muchos años, y es la importancia de todo esto de lo libre. Esto que está pasando nos lo está demostrando. O sea, esto ya no es un discurso abstracto, lo estamos viendo y a veces pues con una situación un poco difícil, pero ahí está. Ahora me interesa un poco ir justamente como ya para vecinarme a la parte, pues no final, pero sí ya la recta final. Me interesa esta reflexión que les hice un poco al principio, y es que la ciencia y el arte hacen parte de la cultura, y para construir un mejor futuro colectivo, pues hay que abrir esto, o sea, hay que abrir la cultura. Eso lo digo porque generalmente, pues era lo que decía al principio, cuando estamos aquí en una facultad de artes y uno habla de ciencias, dice, uy, pero ¿por qué? De hecho, la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia el año pasado tuvo justamente un programa entre arte y ciencia donde veíamos pues proyectos que se pueden impartir o que nacen, que surgen desde esta interacción entre el arte y la ciencia. Es algo que ahora está muy en boga y yo diría que, pero no está en boga porque sea una moda, está en boga porque de alguna manera estamos redescubriendo esas relaciones que a pesar de que la ciencia y el arte no son lo mismo, comparten toda una serie de mecanismos comunes y de conexiones que permiten hacer un diálogo de saberes y enriquecer pues esta cultura. Aquí lo que voy a tomar es una serie de ejemplos de, fíjense, todo esto que hablé un poco de la ciencia abierta y de cómo la ciencia abierta lo que hace es recuperar un espíritu de los primeros journals académicos de la ciencia occidental, como el Philosophical Transactions. Bueno, como un poco esto también lo vemos en el espíritu del arte. Aquí pongo unos ejemplos. Ustedes pueden ver, por ejemplo, esto que estoy poniendo aquí. Todos los medios deben ser liberados, deben ser removidos de la propiedad privada y del patrocinio comercial, deben ser colocados, pueden ser puestos más bien al servicio de toda la humanidad. Hacer que los medios crean, bueno, nosotros podemos asumir un control consciente de la videosfera, etcétera, etcétera. Esto que estoy poniendo aquí era una nota que aparecía en esta revista. Y fíjense que el título pues, es bastante diciente. Una revista que se llamaba Radical Software, pero que no tenía nada que ver con software, sino con videoarte y con activismo de videoarte. Este es el número 1 de 1970. Imagínense, hace 50 años, y de ahí saqué esto. Ahí ellos estaban hablando, era más de la videósfera, ¿no? O sea, de la producción de imágenes de video y pues cómo deberíamos abrir estos. Entonces me parece un primer ejemplo de cómo entre la tecnología, la ciencia y el arte, pero sobre todo el arte, activistas y artistas, en este caso videoartistas, se dieron a la idea de pensarse todo esto de la colaboración y de abrir, como dice acá en este caso, los medios. Los medios deben ser liberados. Esto que estoy poniendo acá es una traducción muy famosa de los artistas o de pronto los de estudios culturales conocerán muy bien la Internacional Situacionista y resulta que la Internacional Situacionista publicaba en los años 50 y a principios de los años 60 en París un boletín, el boletín de la Internacional Situacionista, y un poco lo que dice allí es, bueno, como regla, este boletín es editado colectivamente. Los varios artículos están escritos y son firmados individualmente, pero también deben ser considerados en el interés de todos nuestros camaradas y también pues comparten un interés común en investigación, ¿no? Esto que he puesto acá, me disculpan que esté
un poco así, no lo conseguí de mejor resolución, pero es una copia facsimilar de la traducción en alemán de los años 50 de justamente esta internacional, ¿no? Del internacional situacionista. Y ahí lo que dice más o menos es todo lo que está en el internacional situacionista publicado, todos los textos deben ser libres, incluso como sin el permiso del origen, impresos, traducidos y procesados. Es decir, fíjense cómo es un boletín de artistas donde ellos estaban asumiendo que todas sus discusiones eran para el resto de las personas y pues para que se pudiesen trabajar, al igual que la ciencia. Aquí estoy mostrando ya una serie de ejemplos que nos muestran unas materializaciones un poco más actuales de este tipo de cosas que estamos hablando, ¿no? De cómo el arte, la ciencia y la tecnología se cruzan. Habíamos hablado un poco de la ciencia abierta y la ciencia abierta tiene un componente muy importante que es la ciencia ciudadana. ¿Cómo hacer partícipes a los ciudadanos? Lo que yo he venido insistiendo es que la ciencia y el arte hacen parte de la cultura y es lo que tenemos que abrir. ¿Qué quiere decir eso? Que la ciencia y también las artes ya no están en unas élites que son las que deben ejercerlo, sino que todos debemos participar en ellos, ¿no? Si Newton decía pues que él veía más lejos por estar parado en hombros de gigantes, Joseph Beuys decía que toda persona debería ser un artista, ¿no? Entonces, un poco en eso está el espíritu de abrir las cosas. Aquí simplemente vemos cómo la ciencia ciudadana ha dado incluso para que haya microscopios producidos de manera artesanal. Aquí pongo una serie de proyectos artísticos o cruces entre arte y ciencia, donde podemos ver distintas cosas de esto. Esto es un proyecto que me gusta mucho, que se llama Dirt Drops, del artista alemán Aaron Bartul, en donde, porque se cruza un poco activismo digital y arte urbano, por eso me gusta, donde él iba por distintas ciudades y eso que ustedes ven ahí es una USB donde ponía una cierta información y las pegaba con cemento en las paredes, ¿no? De manera que usted podía ir y si se encontraba una de estas, porque ponía en internet el mapa, usted podía descargar la información. Yo sé que esto se puede hacer por internet, pero de alguna manera todo esto surge cuando veíamos también que el internet está sometido a vigilancia, entonces pues es una especie de red desconectada, ¿no? Y que trabaja con arte urbano, por así decirlo. El famoso Pirate Box, que pues creo que también va en el mismo sentido y tiene el mismo espíritu de construir redes autónomas que estén desconectadas. Aquí voy a pensar una serie, a presentar una serie de colectivos y de iniciativas que a mí me parece importante tener en cuenta. Este es el colectivo norteamericano Free Art and Technology, que lastimosamente ya hace unos 4 años pues dejó de funcionar, pero pueden visitar la página. De pronto ahora en el chat la comparto, donde todavía están acumulados los proyectos. Ese FAT significa Free Art and Technology. Y fíjense lo que ellos están diciendo ahí en ese diagrama de Venn, ¿no? Que ellos trabajan en la intersección entre el open source, entre el código abierto y la cultura popular. Nos interesa más también, y creo que, supongo, porque no lo sé exactamente, pero creo que esto es un tema que Juan David nos ilustrará un poco con mayor precisión, porque yo estoy haciendo una introducción un poco genérica desde toda la historia de la ciencia, cómo nos vamos hasta esta conjunción arte, ciencia, tecnología para llegar a esto de lo abierto. Y esto es un proyecto o un concepto acuñado por el diseñador y artista cubano Ernesto Orosa, que se llama Desobediencia Tecnológica, que nos muestra cómo en Cuba, y yo diría que esto es, pues, se puede extender a toda Latinoamérica, pero principalmente en Cuba por el bloqueo económico y pues por cuando entraron al famoso periodo especial en los años 90, cuando perdieron la ayuda que les daba pues la anterior Unión Soviética, pues ellos entraron en toda una etapa de descubrimiento de cómo podían generar sus propias tecnologías a partir de abrir, de reciclar tecnologías que ya existían, ¿no? Lo que dice ahí, trabajador construye tu propia maquinaria, y a la derecha pues vemos una antena parabólica construida con bandejas de comida. Pueden buscar ese concepto de desobediencia tecnológica, pero yo diría que ese concepto o conceptos similares son muy del sur global. Fíjense cómo a nosotros ahora siempre nos han querido imponer un poco toda esa cultura de los makers y del emprendimiento y que Elon Musk y yo no sé qué. Y todo esto sigue viniendo del norte global y sigue viniendo con unas estructuras muy hegemónicas
muy colonialistas, incluso en la tecnología, porque la tecnología y la ciencia no son neutras y están atravesadas por todo esto, el arte tampoco, ¿no? Este me gusta mucho porque también es del colectivo Gambiología en Brasil, de unos artistas brasileños, pues que tienen la misma idea, ¿no? Y esto viene de la palabra gamborria, pues que tiene que ver también con esto de abrir la tecnología, pues para poder hacer nuestras propias adaptaciones, como vemos ahí ese ventilador. Este también me gusta mucho porque es el famoso Chansai en China, yo no sé bien cómo se pronuncia, siempre lo digo mal, que esto significa como falso, ¿no? Como una copia. Pero fíjense cómo los chinos a partir de empezar a copiar y copiar, empezaron finalmente o terminaron innovando. Y es la innovación a partir de la copia. Lo que vemos acá es un muestrario de teléfonos celulares pues bastante pintorescos, que a partir simplemente de copiar las grandes compañías de teléfonos celulares, estos chinos pues llegaron a toda una industria de este tipo de teléfonos innovadores, iniciando por copia, ¿no? Está el famoso Yugat en la India, creo que aquí la fotografía lo dice todo, pues un tractor improvisado con una moto. Yo diría que la variante colombiana de todo esto es el cacharreo, ¿cierto? Es decir, es como encontrar estas soluciones autóctonas a problemas, pero desde nuestras propias tecnologías y no simplemente esperar a que la tecnología nos llegue desde el norte, como muchas veces lastimosamente hacen nuestros gobiernos, pues que están esperando simplemente a que los desarrollos científicos y tecnológicos lleguen como por una especie de destilación de lo que nos viene de los grandes centros tecnológicos en Europa, en Japón o en Estados Unidos, ¿no? No sé si ustedes recuerdan hace unos años cuando el ministro de las TIC iba al Chocó, regalaban unas tabletas y se iban. ¿Y qué pasó con esas tabletas? Pues no pasaba nada. Porque esa es la idea que tienen nuestros gobiernos, que es dejar tecnología en un problema, lo va a resolver, pues como por arte de magia, ¿no? Aquí está un poco ya la conclusión, que es que estamos en un periodo de crisis y de cambio, donde la colaboración ha traído herramientas, pero también nuevas metáforas y formas de hacer y conocer. Necesitamos un futuro libre y abierto desde la ciencia y el arte, es decir, una cultura holística e inclusiva. Yo diría que con eso ya cierro, pero posteriormente aquí a la conclusión dejo dos imágenes. Esto que es una imagen que uno ve que parece un poco jocosa, pues que es con estas botellas, qué sé yo, de agua o de aceite, improvisar unas máscaras. O esto, pues que son ya nuestros propios académicos desarrollando, por ejemplo, respiradores de diseños abiertos, como en este caso, en la Universidad de Antioquia. He puesto esas dos imágenes porque para mí, por supuesto que no son lo mismo, pero entran en un diálogo y hacen parte de un mismo espíritu de lo que es lo que estamos hablando aquí. Abrir la ciencia, abrir la cultura, abrir el arte, no solamente es abrir la tecnología, no solamente es abrir las licencias con las cuales se fabrican, no solamente es abrir las publicaciones en donde estos desarrollos se publican para que todo el mundo tenga acceso, sino que es reconocer que tanto la ciencia, el arte y la academia no se hacen en unos centros privilegiados, sino que debe hacerse en unos centros que también están abiertos a toda la comunidad, porque el espíritu de esta cultura pues es mejorar nuestro futuro. Entonces la epistemología debe estar abierta y así como esto nos puede parecer pues jocoso, de pronto aquí también hay algo que nos pueda decir, nos pueda aportar a esto, porque la ciencia y la cultura pues deben abrirse y deben dejar de ser élites e incluir a toda la ciudadanía. Yo diría que con eso ya terminaría. Muchas gracias. Espero que Juan David pues, nos dé una visión un poco más particular de lo que estamos hablando aquí, pues de esta idea. Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias de nuevo a la Facultad de Artes de la Universidad Nacional por permitirnos un poco compartir estas ideas. Un poco de introducción también agradezco al profesor Medina, un poco compartirnos y darnos esta, si se quiere, introducción hacia una reflexión histórica de cómo la ciencia dejó de ser abierta y ahorita pues hay un movimiento de científicos, de científicas, pero también de activistas, de entusiastas, un poco de la cultura libre alrededor de ello, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer ahora voy a compartir la presentación. La reflexión ha sido muy centrada hacia
cómo podemos, ¿no? Desde la academia, pero también con los diferentes colectivos, con las diferentes organizaciones, abrir esta ciencia, compartir y colaborar. Yo creo que en este momento que tenemos pues una crisis de la pandemia, pero sabemos que siempre hemos estado en crisis, una crisis de la desigualdad, una crisis evidentemente, por ejemplo, del hambre, de unas enfermedades, por ejemplo, que no han sido, digamos, olvidadas, que han sido olvidadas mejor, ¿no? Como que no hay investigación hacia eso y creo que ahora es un momento muy importante para entendernos, reflexionar nuestro ejercicio científico, cultural también, ¿no? Y como muy bien lo decía el profesor Medina, y para ello, pues también esta presentación está inspirada en el artículo de Abrir la ciencia para cambiar el mundo de Antonio Lafuente, publicado en una revista que editamos ahí en la universidad, que se llama Revista Internacional de Ingeniería, Justicia Social y Paz. Un poco quiero iniciar esta presentación con esta reflexión que hace García dos Santos y Antúnez Caminati acerca de la relación del saber y la construcción, ¿no? de pueblo, con la construcción de sociedad, y un poco en sus palabras, abro comillas, es ¿qué es un pueblo sino la acción de compartir, de un saber hacer, de un determinado grupo? Un poco hacia ello, un poco que hiciéramos todo este saber hacer generado en la universidad, ¿no? Como un poco el saber codificado, el conocimiento codificado, pero también el saber hacer de las comunidades en general, de la ciudadanía, ese conocimiento empírico, tácito, que día a día, como ya lo vimos, un poco no, debe entrar a jugar también y a conversar con ese conocimiento generado en la universidad. Y para ello quiero iniciar con estos dos artículos de dos periódicos extranjeros, casualmente. Y es un poco, leía en una del New York Times acerca un poco que ahora nosotros, y lo vemos en Colombia con la Corona Apps o la aplicación en Medellín o la aplicación en Cali, digamos, que se están haciendo, y cómo nos estamos, ¿no? llevando de nuevo, que es evidentemente muy contemporáneo, cómo la tecnología nos salvará. Si ponemos, digamos, todo el esfuerzo a crear tecnología, esta nos salvará. Y un poco la reflexión digamos que debe ser un tema más cultural, evidentemente cambiar la cultura para que en verdad entender más, por ejemplo, temas de software, temas de hardware, temas, ¿no? El acceso, quién pierde, quién gana con el acceso, ¿no? Tenemos que preguntarnos otras cosas. Y la otra es una noticia del País de España del 22 del 21 de abril, un poco con un científico allí me permitían hacer una reflexión acerca de cómo ahorita despertó la colaboración global según él. Yo creo que la colaboración ha existido hace mucho tiempo, de pronto no es tan visible como ahora. Uno ve los esfuerzos, ¿no? Como internacionales de colaboración entre diferentes ¿no? artistas, colaboración entre diferentes ingenieros, colaboración en ingenieras, colaboración entre diferentes científicos que no han sido, digamos, de alguna manera la norma, han sido muy bien, quizás más la excepción, pero un poco que sí quería hacer un poco referencia a este poco que se está planteando ya en la cultura popular por medio de estos, ¿no? Como se está poniendo más y más en el discurso. Y yo creo que la primera reflexión un poco que hacíamos con varias personas es el tema, bueno, digamos, de todo el tema de las patentes, ¿no? Está muy relacionado con la vacuna, y todos están dando un diálogo muy interesante a nivel global sobre qué va a pasar con el tratamiento, por un lado, si se encuentran, ¿no? como temas de tratamientos efectivos, qué va a pasar con esta propiedad intelectual, con todo ese sistema alrededor de eso, pero también la vacuna finalmente, que es lo que ahora está girando, pues cientos de pruebas alrededor del mundo. Entonces un poco ya existían, digamos, el tema de una vacuna libre ya existió, o sea, desde los años 50, Jonas Salk, un médico en Pittsburgh, un poco trabajó y desarrolló todo un proceso de la mano de la financiación, por ejemplo, más como por un lado del Estado, pero también de la sociedad civil, con donaciones, y al final del periodo de investigación, cuando fue efectiva, liberó la vacuna hacia dominio público, ¿no? Y ha sido, digamos, uno de estos elementos muy importantes, digamos, de referentes frente a hoy. Y a través de este trabajo, pues Jane Smith hace toda una investigación acerca del proceso como histórico de ese desarrollo, y sobre todo una frase que en una entrevista al médico Salk habla de por qué no, le preguntan por qué no patentó, y él está un poco haciendo analogía a estas metáforas de que si era posible patentar el sol. Y acá un poco será discusión igual del conocimiento, el conocimiento como un bien común, desde un poco las ideas de Armstrong,
Y un poco es lo que ahorita, digamos, yo creo que va a ser muy fuerte frente al conocimiento, digamos, de todos los, no solamente temas de la pandemia, sino evidentemente todas las tecnologías también para muchos de los problemas, muchas de las situaciones globales. Y un poco también, que, digamos, más allá del apoyo también se encuentran pues otros esfuerzos, que es todo el grupo de investigación internacional también a través de la influencia, que ellos año a año como actualizan la vacuna, pero también de una manera abierta, de un trabajo colaborativo, cómo siguen trabajando, digamos, esta idea de la ciencia abierta hacia desarrollos para estos procesos. Y un poco, hablando un poco de lo que pues, bien decía el profesor Medina, es, bueno, ¿cómo podemos nosotros trabajar también desde el alrededor de la crisis hoy en día? Y es prácticamente, hay, digamos que referencio a dos, seguramente habrán muchos otros. Y es el primero, hay dos como referentes de temas de ciencia ciudadana, de gamificación alrededor de, pues, un poco de trabajar con proteínas y cómo se pueden doblar y generar unas estructuras más complejas y allí quizás encontrar pues una solución. Entonces lo que se abre es el camino en que los ciudadanos de alguna manera puedan contribuir con su tiempo, con este tipo de desarrollo, ¿no? Entonces está Foldit, está Eterna, evidentemente el papel del ciudadano está como solo limitado en cuanto a dar su tiempo para trabajar allí en estos desarrollos. Pero también hay otro, y es hace unos días una red en Inglaterra, en Gran Bretaña, lo que hay un proyecto de ciencia ciudadana desde los pacientes haciendo todo un diagnóstico ciudadano de los síntomas después de, digamos, de los 14, 15 días, y esto se hizo todo un proceso muy interesante con 600 participantes, y subir, digamos, todo en internet de forma libre, todo el reporte, y aquí, digamos, que es muy interesante también como ciudadanos también generan ciencia, digamos, ya agenciada por ellos mismos y ellas mismas, ¿no? Y pues vemos lo que un poco decía, hablamos un poco, bueno, de la ciencia desde otros lugares, ya no de pronto exclusivamente en universidades, centros de investigación, sino también y más necesariamente, pues, en, digamos, en estos talleres, en estos espacios maker, en estas garajes y en Labo, etcétera. Esta es una foto de una escuela robótica, IPDO, donde ellos tienen una impresora 3D y a partir de con todo el proceso, digamos, del tema de falta de equipos, digamos, médicos, de protección, ellos decidieron, IPDO, empezar a producir estas máscaras, ¿no? Entonces, un poco también desde estas grandes periferias, incluso en Colombia, ¿no? Como en estos lugares también ellas están iniciando y digamos que muy comprometidos, generando todos estos grupos internacionales, regionales, locales de ciudadanos entusiastas de la tecnología. Y un poco volviendo pues al tema de los ventiladores, algo pues algo que se enmarca mucho, muy importante, es bueno, en la parte izquierda es el proyecto de MIT sobre ventilador. Ellos le apuestan a generar un ventilador por $100, que cueste $100, y publicando de una manera todo, digamos, los planos, todo el proceso, las especificaciones, todo el tema de, por ejemplo, de las pruebas. Y el ALE es un profesor de la Universidad Nacional C de Manizales, que también construyó un respirador para el hogar, no tanto para los hospitales, sino para los hogares, y que podían, digamos, generar esta no ocupar espacios en UCIs, en hospitales. Entonces también como estos dos desarrollos, pues como obviamente con sus particularidades, van de la mano, y sobre todo también pensamos en, bueno, frente a esto, ¿cuál ha sido la respuesta del Estado colombiano, sobre todo en términos de los permisos del INVIMA para poderlos fabricar o no? Digamos, algo que estamos viendo, digamos, que va a pasar con todos los desarrollos, sean los de los estudiantes de la de Antioquia o los de la Nacional. Y esta es otro referente, que es la válvula Charlotte, de un colectivo, de una compañía llamada Isinova, quienes utilizaron las caretas de buceo de Decathlon, la empresa francesa, y modificaron la parte superior. Entonces, como utilizan de algo, digamos, que ya está construido, que ya está en el mercado, y simplemente ellos como a partir de ahí transforman, digamos, un uso nuevo a un producto, digamos, viejo, pero además le crean una pieza totalmente, y un poco también suben a internet y comparten los diseños como están. Y aquí un poco entonces es como, bueno, frente a ello necesitamos
digamos, de alguna manera problematizar y cuestionar los modelos tradicionales de propiedad intelectual, ver cuáles serían esas excepciones, hasta cuándo, por qué y dónde. Yo creo que es una discusión que apenas inicia, es una discusión que seguramente la universidad tendrá que también tener con su centro de pensamientos y con, digamos, sus profesores y facultades tendrá que involucrarse de una u otra manera. Y un poco, pues para también viendo el vicerrector Buitrago también decía y problematiza un poco de las patentes que no deben ser un fin mismo, sino un medio. Entonces, un medio para quién, ¿no? Como quién también controla, quién se beneficia. Entonces, un poco, y sobre todo, pues que son de recursos públicos. Y bueno, toda una discusión muy interesante que se nos viene. Y un poco, hablando de esta emergencia de prácticas científicas radicales, pues claramente hay que rescatar aún el papel que ha jugado y jugará Alexandra Elbakyan, quien crea, junto con otra gente, otras personas, Sci-Hub, que es todo un referente para muchos que hacemos investigador, donde encontramos millones de artículos científicos, digamos que por medio del DOI lo podemos, digamos, de alguna manera acceder más fácil, que muchas veces no por las bases de datos, digamos, tradicionales, que les cuestan miles de millones de pesos y de dólares a los países, que sabemos, por ejemplo, que el sistema universitario de California ya, digamos, está dando un costado todo el tema de las grandes editoriales, ¿no? De las grandes bases de datos y está tratando, digamos, fortalecer esa área, ¿no? Como de cómo en verdad puede hacer que esa publicación y ese conocimiento sea abierto. Y por el otro lado, pues es una experiencia que se llama Pirate Cave, ya todo europeos y poco, de alguna manera discuten el concepto de pirata, ¿no? La piratería, y yo creo que es algo muy interesante también de hablarlo, y sobre todo en estos momentos de una criminalización a la solidaridad, ¿no? Hemos visto pues el tema de los barcos en el Mediterráneo, pero también, por ejemplo, de gente que por ayudar a migrantes en la frontera México-Estados Unidos son encarcelados, ¿no? Como un montón de frente y más fuerte. Evidentemente también experiencias de organizaciones internacionales, está Save for the People en Estados Unidos, que desde los 60, 70, tuvieron 20 años trabajando como de la mirada de la ciencia radical, informando, digamos, y apoyando luchas por ejemplo, de las Panteras Negras en Estados Unidos o de los Young Lords en Nueva York, informando también muchos, poniéndole, digamos, de frente a los debates también que se daban allí el conocimiento. Y la otra experiencia es acá colombiana, es de Cauca, es con el proceso de liberación de la madre tierra, y es que en este momento haciendo talleres también para generar de alguna manera, y esto es algo como muy interesante de pensarlo, y es el tema de hacia una soberanía tecnológica, ¿no? Como esta capacidad de tener agencia, ¿no? Desde obviamente la producción, pero hacer el uso y la gestión social de estos elementos. Entonces también son procesos que, ¿no? que desde científicos radicales, pero también desde la ciudadanía en general, desde comunidades indígenas, ya lo están haciendo. La ciencia abierta y colaborativa, bueno, ya lo hablamos con el profesor Medina, ya lo compartimos. Solo un elemento especial es en la Constitución ecuatoriana, el artículo 385 hace explícitamente un reconocimiento al saber hacer ancestral y al saber, digamos que explícito de las comunidades, algo que entiendo yo, aquí no hemos sido, o en otra parte del mundo, capaz de dar una discusión sobre, ¿no? Como esa interrelación, más allá quizás del patrimonio cultural, es como también cómo trabajamos, digamos, de la mano y en verdad utilizamos esos conocimientos para enfrentar los problemas pues nuestros. Un poco pues llegando al tema de un poco las desobediencias y muy de la mano del profesor Medina, y es un poco el trabajo que ha hecho Orosa en Cuba y sobre todo también la misma institucionalidad, una institución cubana. Ellos en el 67 crearon una Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores, pues de acuerdo pues a todo este tema de que cientos de miles de ingenieros salen de Cuba hacia Estados Unidos, digamos que se quedan sin personas que, digamos, generen tecnología, reparen, digamos, tecnologías, bueno, generen toda los trabajos allí en la ciudad. Entonces también es que yo creo que es muy interesante, y obviamente el Che Guevara cuando fue ministro de Industria, pues fue, digamos que apoyó y fue pues una impulsó, y evidentemente ahorita es lo mismo, ¿no? Otra cosa es el concepto de objeto transparente. Es generado por Arbatov en el 25, en
Unión Soviética, donde él plantea que no aparente, digamos, este objeto que no, que está libre para cualquier, y puede ser conocido y lo entendí, ¿no? Poco en palabras de Abrosas sería un objeto abierto que no esconde su código al obrero ni al usuario y que es plenamente accesible, ¿no? Entonces también este artista y crítico de arte, pues lo manifestaba ya un poco desde el arte, desde quizás el diseño también industrial, pero un poco como esa referencia nos lleva ahora a pensar en objetos transparentes, ¿no? En la ciencia y la tecnología. También tengo aquí la imagen del Ministerio de, de la, del póster cubano, pero más allá de eso se realizan dos cosas, y es principalmente en los 90, en el periodo especial, por iniciativa del ejército cubano, hace toda una gestión del conocimiento y crea una cartilla para el pueblo cubano, para que ellos puedan de alguna manera, en esta situación de en el sentido de, pues, de especial, de limitaciones, pues para que la gente pueda ¿no? autogestionarse de alguna manera, que me parece muy interesante como desde el Estado haciendo eso. Entonces tienen elementos de, por ejemplo, de soberanía alimentaria, de temas de plagas, de temas de los insecticidas, por ejemplo, orgánicos, pero también trabajan alrededor de apicultura, las experiencias, tienen esta idea también de hágalo usted mismo en frente a tecnología, reparación de ventiladores, a reparación de motores de neveras, de lavadoras, de las cocinas, y es toda una guía muy interesante en el sentido un poco histórico del proceso, pero también de cómo el Estado en ese sentido quiere que la población pueda generar sus propias soluciones de alguna manera. ¿Y qué pasa el año siguiente? Hay tanta demanda por este texto, pero también hay mucha oferta de las comunidades, de los barrios, de las provincias, diciendo que ellos también han desarrollado muchas cosas por su propio esfuerzo, que se titula así en el 92, con nuestros propios esfuerzos. Entonces, un poco lo que entonces a través de pues todo un tema, ¿no? Como de una guía, la gente la llena, anexa ilustraciones, fotografías, redacta y la envía al ejército cubano, y ellos entonces se encargan de hacer otra enciclopedia, digamos, en este sentido, de tecnologías de la gente. Entonces tenemos también, por ejemplo, sembradoras de plátano, maquinarias sembradoras de granos, viveros, tenemos, por ejemplo, temas de recetas de vinos, de toda una colección de vino que la gente ofrece, digamos, compartir. También tenemos temas de pública, de experiencia de industria alimentaria, de arquitectura. Tenemos elementos, por ejemplo, de viviendas construidas empleando bloques hechos a partir de cáscara de arroz. Digamos, dan o nombres o los municipios donde son los, digamos, creados. Tenemos un tema muy interesante y es este carbón, que es por medio pues, de la eh, carbonización, y después con un aglomerante pues se mezclan para generar como briquetes de carbón, que esto pues después, por ejemplo, en el 2010, 2005, MIT también trabaja con comunidades en Haití para generar esto, pero digamos un poco ver que esto ya pueblos, comunidades ya lo han creado en muchas partes del mundo. Y además también la gente en general se metió con el tema de iluminación, también ciclos para radio explorador, unas bicicletas adaptadas para radiointerferencia, bueno, un montón también de tecnologías de la gente. Pero un poco más allá de fetichizar los objetos, no se trata, digamos, como, sino un poco entender los conceptos, los contextos de los procesos e intenciones detrás de todos estos procesos de invención, de creación, que hablamos. Y un poco, pues, esta es una artista cubana que también hace una reflexión muy interesante acerca de ese proceso en Cuba como metáfora, hablando de metáforas como experiencias evidentemente materiales, ¿no? Es un poco cómo podríamos pensarnos esta ciencia y tecnología transparente, coger esta reflexión de Boris Arbatov, ir más allá del acceso abierto, que nos hemos quedado mucho, digamos, en esa discusión, reconocer esta pluralidad de saberes que tenemos en este país, tenemos en muchas regiones, y pensarnos eso, que ahorita hay esfuerzos por crearse vacunas de código abierto, planos de ventiladores mecánicos que están abriendo, que esto, digamos, que digamos, no ocurría, y mucho menos, digamos, que no se lo esperaba, pero también modelos, por ejemplo, transparentes en el sentido de los modelos epidemiológicos, es decir, también se aboga por abrir no solamente los datos, sino el proceso, o sea, cuál es el modelo que generó esos datos, por ejemplo, epidemiológicos. Entonces también hay una solicitud para abrir muchos elementos. Por ejemplo, si hablamos un ejemplo que muchos de ustedes quizás conocen, es toda la tecnología creada y que está en proceso de Open Source Ecology. Entonces, todo un set de tecnologías para, digamos, generar
respecto a una vida rural. Entonces también esto también viene desde hace semanas. Y un poco para terminar, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver esta noticia del Ministerio de Ciencia y cómo hay una crítica por el hackathon de la ciencia, donde durante 3 días se discutía alrededor de, pues, de propuestas para financiar 25 grandes proyectos, pero hay una crítica muy interesante. No solamente se trata de abrir los datos, digamos que es la discusión que es digamos, la primera, sino también, por ejemplo, de problematizar todos estos protocolos académicos que están atrás de ello. Aquí un poco en esta nota lo que ellos preguntaban y cuestionaban es, uno, el rol del científico también para apelar, ¿no? Como a abrir los procesos. Entonces, en este momento no sabemos quiénes fueron los evaluadores de esta cienciatón. O sea, nadie sabe cuál fue el proceso en el sentido de quién lo revisó, cómo lo revisaron, sino, digamos, también esta idea se mantiene del tema de los pares ciegos, como yo creo que también tenemos que pensarnos en formas abiertas de evaluación, formas abiertas de revisión, digamos, generar un ecosistema donde no solamente nos centramos quizás en los datos. Un poco lo que les hablaba del el vicerrector Buitrago de la Nacional, un poco hablando de pues, la necesidad de las patentes. La Nacional tiene 79 en este momento, creo, y es un poco, bueno, patentes para qué, digamos, si no lo estamos transfiriendo a la sociedad, nos quedamos como el paper. Entonces, estamos ahora, queremos ser una fábrica de papers y de patentes, pero sin un impacto social real, digamos, más allá del tema, pues, digamos, de la realidad social. Y finalmente, pues también yo creo que esto es un diálogo y una reflexión alrededor de reivindicar unos nuevos derechos. Por ejemplo, un derecho del ciudadano productor, que el ciudadano pueda tener, ¿no? Como tenga las especificaciones de cualquier tecnología, ¿no? Que pueda repararla, que viene muy conectado al tema del derecho a reparar, ¿no? Como que se obliga a las compañías a tecnologías para que puedan ser reparables, el derecho a investigar también, digamos, como pensárnoslo, no es solamente una perspectiva académica, sino, y más importante, pues social, digamos, cómo podemos generar nuevo conocimiento. Y como conclusiones, yo creo que es una cosa que estamos allí, es una crítica profunda al sistema actual de patentes y copyright a la luz de los derechos humanos, ¿no? Como decía, a la luz del acceso a la cultura, a la educación y a la salud. Yo creo que ahora más que nunca, ahorita solicitó ante Naciones Unidas que sea ahora, digamos, un pool de tecnologías, de patentes, digamos, para que cualquier país lo pueda usar. Digamos que eso internacionalmente a nivel geopolítico lo están trabajando. Habrá que ver, digamos, qué y cuáles tecnologías, hasta cuándo y digamos, en las características de ese lugar, ¿no? Fuera del ámbito pues, privado tradicional. Y para terminar también con García, es un poco en el ejercicio cotidiano de ese compartir y de esa cultura, como formamos pueblo, al final, como se forma una sociedad, es a partir del compartir, ¿no? Socialmente, la solidaridad. Yo creo que ahorita hemos visto cómo esta palabra, ya más allá del tema semántico, es más real que antes, con grupos de apoyo, con alianzas, bueno, con un montón de prácticas. Y un poco pensando que el dominio público, al final, no es la excepción, como lo vemos ahorita cuando, por ejemplo, el tema de Salk con su vacuna para la polio. Entonces, ¿qué esperar? También cómo ver, digamos, que construir esos futuros, digamos, a partir de abrir el conocimiento, pero más allá de eso también es como compartir ese conocimiento. Y ya, les agradezco por la atención. Muchas gracias. Muchas gracias, profesores, por su exposición. Queríamos pues abrir el debate entre las personas, los usuarios que están conectados. Hay una pregunta, la primera, dice Lala Peñaranda. Medina habló sobre la universidad como corporación. ¿Cómo construimos la autonomía para realmente confrontar las relaciones de poder de la sociedad y no reproducirlas? Hola, de nuevo, pues gracias de nuevo y gracias a Juan David. Antes quería hacer un comentario que me parece muy curioso que creo que hubo una parte que no charlamos, pero creo que coincidieron perfectamente ambas presentaciones, como yo hablando de algo más general y él de algo más, pues más particular y aterrizando y se complementan, ¿no? Ya yendo a la pregunta específica de Lala, pues es la pregunta del millón, ¿sabes? O sea, pues yo no tengo la respuesta, pero yo destacaría varias cosas, por ejemplo, junto con el profesor Juan David, y no solamente con él,
yo pienso que hay en estos momentos varios pues académicos y académicas que de alguna manera, no quiero con esto caer en el típico discurso de desde adentro del monstruo cambiarlo, ¿no? Porque a veces me parece que es como una excusa. Pero digamos que sí estamos utilizando los mismos canales universitarios como este, por ejemplo, o como el profesor Juan David, que pues que tiene de pronto él ahora nos habla más de eso, una conferencia sobre ingeniería y paz, o el año pasado que yo tuve la oportunidad de organizar junto con otras personas el OpenCon, la conferencia latinoamericana de datos abiertos, de acceso abierto y de educación abierta. Entonces es como desde adentro pues hay personas que nos estamos pensando esto, no tenemos la solución, pero yo diría que justamente ya que estás utilizando ese símil de la corporación, de nuevo hago énfasis en ese término de lo abierto, que es lo que me parece a mí que de alguna manera no lo voy a poner en contraposición, porque pues de hecho hay muchas corporaciones que también actúan pues utilizando estas cosas abiertas, pero por lo menos es una forma que nos ayuda a vincular lo público y lo social, ¿no? Como la ciencia abierta, es decir, hacerlo más participativo. ¿Y cómo llevamos eso a manifestarlo de muchas maneras? De pronto lo que decía Juan David, es decir, pensarnos la propiedad intelectual, pensarnos las patentes, pensar, porque es que la universidad no es una empresa y está muchas veces regida pues por unos criterios completamente empresariales. Entonces yo pensaría que el primer paso pues es justamente dar esa discusión, que espacios como estos permitan a las personas, tanto a los otros profesores, a los estudiantes y a la sociedad en general, pues ver un poco más cómo podemos discutirlo. Y yo diría que siempre, pues aquí hablando en términos un poco cartesianos, es poner en duda incluso todo. Yo, por ejemplo, siempre, muchas veces he hecho énfasis en distintas charlas que la nacional se precia muchas veces de lo público y de lo abierto, pero está está detrás de un muro. Y para mí ha sido mucho más fácil, por ejemplo, entrar a otras universidades que a veces entrar a la Universidad Nacional. Entonces, incluso esas fronteras tienen una manifestación física. Lo primero que hay que hacer para ya cerrar, para pues ayudar un poco a problematizar esa universidad como corporación es pues justamente eso, ¿no? Poner en duda muchas de las cosas que uno da por sentado en la universidad y desde la manera argumentativa que es la que permite la academia, pero también con el activismo, pues un poco empezar a dar la discusión y pues empezar a efectuar los cambios. Vale, profesores, hay otra pregunta, la hace Lucía Garzón, dice, Juan David, ese concepto de objetos transparentes ahora con el COVID y la tecnología digital, con las tecnologías transparentes que por los dominios y posibilidades no son tan libres ni incluyentes, pues detrás de estos medios solo acceden algunos, energía y accesibilidad, y cómo podría potenciarse todas estas acciones que se están viendo. Esa cartilla cubana, esas cartillas cubanas fueron esa forma de cohesionar ideas. ¿Cómo lo verías ahora? Perfecto, muchas gracias, Paola. Muy buena pregunta. Es uno de los, digamos, de los elementos que siempre como abogamos en el sentido de no solamente el acceder a la tecnología, como podemos, digamos, tener una capacidad adquisitiva para comprar un equipo o cualquier otra cosa, sino también entender de alguna manera otras barreras, como tú lo mencionas, que son más, pueden ser epistémicas de cómo, ¿no? Cómo se construye, entender, conocer cómo funciona, que evidentemente también hay un lenguaje también que desde la academia hemos generado también para generar muchas más brechas normalmente, un poco muy unida a la pregunta anterior, era cómo la universidad cada vez se cree, o sea, como crece en el sentido en el conocimiento, pero también se aleja un poco más de la sociedad, ¿no? Como todas estas publicaciones que se hacen, por ejemplo, la universidad pues hace parte de esta red latinoamericana que tiene de acceso abierto, donde muchas de sus revistas están abiertas, pero quiénes de los ciudadanos quieren acceder o acceden a ellos y utilizan en verdad esos recursos, digamos, generados por toda la gente en la universidad o en la academia. Entonces, un poco es pensarnos, digamos, el acceso en el sentido no solamente en términos
monetarios, que también evidentemente es otro de los asuntos también, como esa inequidad frente a la adquisición, pero más allá de eso es como también la construcción de sus propias tecnologías. Y en el caso pues cubano, creo que fue un ejercicio, eso es algo que estas cartillas solo fueron, yo las encontré hace un par de meses y creo que fueron escaneadas, digamos, libres en, digamos, esto también, otra vez, escanean colectivos que escanean libros, que escanean un montón de publicaciones para hacerlas más accesibles. Yo esto entiendo que lo hicieron en Bélgica, en un taller en noviembre del año pasado, y hasta ahorita, digamos que están más públicas que antes. Antes, pues no, eran muy difíciles, como que no había, o yo no he encontrado mucho, y tampoco he encontrado mucho de esta investigación social, digamos, cómo se creó este proceso, quiénes fueron, por qué lo hicieron, que me parecería ahí también algo más allá, digamos, de la cartilla, como una enciclopedia un poco, ir más allá del proceso social, es por qué se creó, qué impactos tuvo, ¿no? Como, cómo cambió también esa participación de la sociedad civil en estos procesos de ciencia y tecnología, que me parece algo muy interesante como para seguir indagando. Dejaría por ahí. Vale, hay de nuevo otra pregunta que la hace Ofrey. Dice, ¿cómo repolitizar la universidad y el aula? De manera que los profesores y estudiantes desde sus proyectos cotidianos creen objetos abiertos, transparentes y repolitizados, artículos planos, diseños, software, productos de aula, currículos como parte de su práctica cotidiana. ¿Podrían compartirnos ejemplos de currículos abiertos hechos o conocidos en sus prácticas académicas? Totalmente de acuerdo. Yo creo que la universidad y es una autocrítica a los movimientos estudiantiles de los que hemos hecho parte en diferentes épocas, y es que no se cuestionan también, ahora sí, la universidad, ¿no? Como institución. Un poco abogan, y es muy importante abogar por unas condiciones, ¿no? de educación pública, ¿no? De educación gratuita, pero no se cuestiona también la universidad como institución, ¿no? Pensémosla y repoliticémosla en el sentido en que, bueno, digamos, discutamos las convocatorias de investigación, no solo en términos de financiación, pero también de quién y cómo acceden. O sea, como estos elementos de extensión, por ejemplo, que ahorita en la Nacional estamos cambiando la política de extensión y ahí hay unos elementos y unas discusiones muy importantes. Entonces, frente a eso, yo creo que desde estos movimientos estudiantiles se han venido como generando y que seguramente vendrán más, es discutirnos un poco eso, un poco llamado a seguir, ¿no? Organizándonos, a seguir manteniendo estas, digamos, charlas alrededor de qué y cómo podemos transformar las mismas universidades. Y a nivel de currículos abiertos, lo que nosotros hemos hecho en ingeniería con la cátedra de Ingenio, Ciencia, Tecnología y Sociedad, que pues el profesor Luis Medina ha asistido, Lala ha asistido, Ofrey también en alguna oportunidad, entiendo que nos participó del espacio académico. Lo que se busca es generar de alguna manera objetos transparentes en conjunto con comunidades. Entonces ahí es un poco como estudiantes de diferentes disciplinas de la universidad, no solamente ingeniería, hay estudiantes de medicina, de derecho, de veterinaria, bueno, cualquier persona un poco que le pueda interesar, puedan generar procesos con las comunidades en el sentido en que puedan desde el principio estar, digamos, en todo el proceso y que no sea simplemente al final como esta idea de la transferencia tecnológica también muy cuestionada hoy. Entonces, un poco desde la cátedra se busca un poco eso, un poco los contenidos están en internet y un poco tratamos de que ahorita con la virtualidad las charlas estén también después en internet para compartirlas, ¿no? Entonces, yo creo que un poco esa sería, por ahí iría mi respuesta. Luis, te doy la palabra. Pero bueno, gracias a Ofra y un saludo también por la pregunta, que es una pregunta bastante compleja, y a mí me parece que la problemática es incluso, me parece muy bien lo de repolitizar. Creo que vimos ayer justamente con toda esta discusión que hubo respecto al examen de admisión en la Universidad Nacional, pues como todavía hay muchas personas, incluso desde los mismos estudiantes, pues que tienen esta idea un poco anquilosada para mí de la universidad como la Torre de Marfil y como una demostración de una élite o de un orgullo, o bueno, qué sé yo, pues que se convierte, como lo decía yo a propósito de eso, en un hashtag, en un numeral, pues para redes sociales, pues para simplemente en esta competencia que nos mete pues el modelo neoliberal de la educación, ¿no? Entonces, orgullo bueno. A ver, yo siento orgullo de estar en la Universidad Nacional, pero pues también veo que eso se explota de alguna manera. Y entonces a lo que voy con esto es simplemente que el problema es que la universidad sigue estando concebida de una manera muy vertical.
Entonces, los esfuerzos como los que hace Juan David, como los que hacen otras personas, como en los que yo he podido participar, pues son unos esfuerzos individuales o colectivos, pero que todavía no se han trazado como una política institucional. Entonces, mientras la universidad siga siendo vertical, en algún momento vamos a necesitar esa política institucional. Yo sí, pues a veces soy un poco escéptico al respecto, pero también he visto que poco a poco ha habido acercamientos, ¿no? Lo que decía Juan David, por ejemplo, de la discusión sobre las patentes que ponía en la mesa el vicerrector de investigación, pues creo que ya por lo menos es que alguien de ese nivel de agencia política se esté haciendo esas preguntas, pues me parece que puede ir en la dirección eh, correcta, ¿no? Lo que diría es que pues obviamente todavía falta mucho, es un proceso de largo aliento, pero uno esperaría que todos estos eventos como los que estamos haciendo, como los que Juan David, como los que yo puedo hacer, como los que pueden hacer otras personas, sirvan pues no tanto para generar esa conciencia, porque sería como ponerme yo en el papel pues del que distribuye el conocimiento, pero sí por lo menos para generar puntos de encuentro en donde haya personas que puedan discutir esto. Para una segunda parte de lo de la pregunta de Ofray, que a mí me parece importante, yo tuve una pequeña experiencia que sí me gustaría compartir, que lastimosamente por ahora está congelada, y es que hicimos desde la Facultad de Artes una asignatura, pues que era de tecnologías abiertas, de creación colectiva y de software abierto, que era simplemente cómo generar contenidos mediáticos, pues con tecnologías abiertas. Entonces lo hacíamos desde la praxis, pero desde la teoría hablábamos, pues todos estos, repolitizábamos, por utilizar el término de Ofray. En un momento, obviamente, la discusión o la conclusión a la que yo llegué es que lo más coherente y lo más lógico es que el mismo currículo fuera abierto. Es decir, ¿qué significa eso? ¿Cómo interpreto yo esas palabras? Que los mismos estudiantes pudieran aportar digámoslo así, moldeando para los estudiantes que vinieran para los próximos semestres, pues cuáles deberían ser las ideas que vienen ahí. Pero fíjate, bueno, eso es un ejemplo personal, pero que digamos el curso no continúa, entonces quedó ahí congelado. Pero yo diría que muchas veces los ejemplos surgen de la nada, ¿no? Por ejemplo, algo que me di cuenta que están haciendo ahora los estudiantes de cine y televisión, que es la escuela, la unidad académica a la que yo pertenezco, y que me llamó mucho la atención y que además surgió de manera orgánica de los estudiantes sin la intervención de ningún profesor, es que ellos se asociaron y dijeron, mire, ahora nos están dando clases virtuales. Sí fue un poco como desde la arrogancia, que me parece que es bueno que la tengan los estudiantes de alguna forma, pues incluso pues comparándose con los profesores dijeron, bueno, no, pues clases virtuales podemos dar nosotros también. Y están empezando a crear toda una serie de un currículo abierto en donde ellos dicen, bueno, hoy voy a hablar de dirección de arte. Hubo un estudiante que cree que él sabe bastante en eso, o ella, y simplemente, pues no sé cómo lo harán, supongo que por Google Meet o algo, pues abren la sesión, ¿no? Y pues según me han conectado, porque creo que se está manejando de una forma un poco subrepticia, pero según me han comentado, ha funcionado de manera muy exitosa. Y creo que ha pues equiparado las cargas y vuelto un poco más horizontal la labor pedagógica, porque creo que un estudiante va mucho más abierto a aprender cuando quien le va a dar la clase es otro estudiante que cuando es un profesor que lastimosamente tiene a veces esa aura, así uno no lo quiera, pues un poco de autoridad, ¿no? Entonces a mí me parece que hay experiencias particulares, pero que son valiosas, pero poco a poco tenemos que ir escalando y llegar a una política institucional. Eso me parece que es ineludible. Vale, muchas gracias. Hay una segunda pregunta de Frey que dice, una segunda pregunta. Está referida a las métricas universitarias. Hay publicaciones de procesos abiertos como el de JOS, Journal of Open Sources Software, que por no aparecer en los índices de las mafias editoriales no son consideradas como válidas en muchos procesos académicos o subvalorados. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, ¿la cojo yo o qué? Bueno, los dos. Bueno, pues me parece también un muy buen aporte y pues yo diría que
Juan David ya lo había dicho, pues que también teníamos que pensar que esto de la ciencia abierta no se podía quedar solamente en el acceso abierto o incluso en los datos abiertos, sino yo diría en la epistemología incluso abierta, es decir, en la apertura metodológica y también obviamente en la apertura de la evaluación, ¿no? Y de cómo se han construido unos índices de evaluación. Ese Jordan que vos estás mencionando, yo por ejemplo lo he leído mucho y lo utilicé. Entonces yo diría que el hecho de ser abierto, bueno, y por la temática, es un journal que sí tiene bastante acogida y es leído, pero lastimosamente sus métricas de impacto pues son bajas, ¿cierto? Es decir, y en el caso ya colombiano, tanto para la Universidad Nacional como para Colciencias, pues no vale poco. Yo diría que incluso, y esto es una discusión que se ha dado entre algunos profesores, incluso creo que la Universidad Nacional está a veces más cerrada que el mismo Colciencia, ¿cierto? Porque ya por lo menos yo perteneciendo a una facultad de artes desde hace unos 5 años, el ahora Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, antes Colciencias, ya se estaba dando un poco a la tarea de cómo evaluar los productos artísticos, por ejemplo, pero eso es algo que dentro de la Universidad Nacional a veces puntúa muy poco. Entonces, pues obviamente es una respuesta similar a lo anterior. Yo no tengo la respuesta, pero creo que lo que está pasando es que es una crisis y hay que alcanzar una masa crítica. Supongo que ustedes vieron por ahí que estuvo rodando, creo que el día de ayer, en Ciencia, en las redes sociales, una serie chilena que no, se me escapa el nombre en esto, que va a estar publicada en YouTube para que todo el mundo la vea, ¿no? Una serie como de 5 capítulos chilena que nihilismo y yo no sé qué, que pues directamente hablaba de eso, ¿no? De cómo las universidades se han vuelto en una fábrica de papers que nadie lee y cómo generalmente se gasta las universidades públicas incluso mucho dinero para poder publicar en estas publicaciones de alto impacto, pero que no las va a publicar nadie, ¿no? Y yo veía un poco de esto de la serie y de manera muy jocosa decía alguien, porque la serie creo que es chilena, bueno, no, pues yo publico algo sobre la educación chilena y pago un platal para que me la publiquen en Francia, en donde pues probablemente nadie la va a leer porque es un conocimiento situado que a ellos no les interesa, pero pues que me va a subir el salario, tiene prestigio, yo no sé qué, y a los que les interesa, que es al mismo pueblo chileno, no van a poder acceder a ello, ¿no? Entonces obviamente hay una asimetría, hay una dificultad que va a ser muy difícil de quitar, pero de nuevo vuelvo pues a que esto es un esfuerzo continuo y pues la meta de seguir siendo es, así como la meta, por ejemplo, de las luchas estudiantiles puede ser la universalidad del acceso y la gratuidad, pues yo pienso que los profesores y la academia y de pronto poco a poco también la sociedad, pues tenemos que pedir esa apertura también en esos mecanismos de evaluación para que el conocimiento llegue a quienes les tiene que llegar, ¿no? Y no pues en las publicaciones que nadie lee. Es un proceso complicado, pero digamos que espero que eventos como estos u otros pues apunten en la dirección correcta. Vale, queríamos hacerle esta pregunta entonces al profesor Juan David, es ¿cómo ven el tema de la romantización por parte del gobierno de ese ser recursivos para zafarse de responsabilidades de financiación, entre otras? Vale, muy buena pregunta porque yo creo que junto un poco esa idea del cacharreo, ¿no? De la gambiarra, ¿no? Como que evidentemente es algo popular, pero que de alguna manera el gobierno que no sea, no, digamos que no ha sido, no ha tenido la voluntad política por un lado de generar unas condiciones para la población, simplemente, ¿no? Y lo vimos con esta triste, digamos, desde una manera, desde un punto de vista como de periodismo, esta triste noticia, ¿no? De unos chicos campesinos que crearon como un computador y cómo entonces los mismos medios aún siguen romantizando esa idea, ¿no? De que son como inventivos, del ingenio, digamos, popular y tal, pero sin irnos a la raíz un poco del, digamos, de los problemas estructurales que hay en términos de educación, de salud y otros tantos. Ahí un poco es, desde mi punto de vista, más allá de un poco como que se romantice, es cómo podemos juntar a estos entusiastas, a estos creadores, a estos cacharreros, con los procesos también de las universidades. Yo creo que hay un potencial que no sea cada uno, pues las esferas normalmente
son más ajenas. Hay gente, aquí algunos de ustedes seguramente, que tratan de hacer las dos, ¿no? Como un tema de activismo dentro de la universidad, fuera de ella, que pasó, que creó, y digamos que un poco también por esta situación nuestra, pues nos vemos abocados, y eso uno sobre todo lo ve en las zonas rurales, a esa creatividad, a esa resolución de problemas, pero más allá de quedarse en ese, es poco ir hacia la respuesta a esas, digamos, esas faltas de Estado que tenemos en nuestro país. Entonces, un poco no, digamos, seguir utilizando críticamente, sino viendo por qué hacen estos procesos, ¿no? Como de creación, pero además fortalecerlos para que en verdad puedan ser más amplios, más complejos, y en verdad generar más impacto, quizás desde este cacharrería, un poco desde esta cambiar. Bueno, hay otra pregunta para el profesor Luis Fernando. Podría ser la de Ofrey, que dice, ¿cómo hacer que los eventos de lo abierto se organicen también de manera abierta y comunitaria, por contrastar procesos FLISOL, Festival Latinoamericano de Instalaciones de Software Libre, versus la OpenCon y la Abre Latam? Bueno, es una muy buena pregunta pues creo que Ofray está en una posición de dar una buena crítica al respecto, pues como alguien que ha estado en las comunidades de software libre pues desde hace mucho tiempo. Y yo diría que yo, por ejemplo, como uno de los organizadores del OpenCon, asumo la crítica, y es una crítica cierta, y de hecho yo no sé si aquí entro ya en infidencias, pero de hecho fue una discusión que tuvimos nosotros mismos, porque aquí estamos hablando de un evento que se hizo el año pasado, que se llama el OpenCon Latam, o sea, Latinoamérica, que es la conferencia de acceso abierto, educación abierta, datos abiertos. Esta conferencia yo diría que salió bien, pero yo pienso que lo voy a responder así. De pronto podrá parecer la respuesta políticamente correcta, pero es algo en lo que de verdad creo. A mí me parece que hay un ecosistema lo suficientemente amplio como para que haya distintas maneras de organización. Yo, por ejemplo, también he trabajado en lo libre desde hace mucho tiempo, y no creo tampoco en la imposición de lo libre o de ciertas maneras como qué sé yo, la dictadura del consenso, bueno, etcétera, etcétera. A mí me parece que pueden convivir maneras de organizar como la que puede ser el FLISOL, donde de pronto es más comunitario, es más de abajo hacia arriba, está abierto, aunque el FLISOL también ha tenido bastantes problemas, pues por eso ha habido también, es algo que no lo estoy criticando directamente, sino que cuando hay personas organizando, igual va a haber conflicto. O sea, no hay manera de organización que esté libre de conflicto. Sino que los conflictos son distintos, ¿no? Y hay que saber negociarlos. A mí específicamente el OpenCon me pareció una buena experiencia, pero coincido, y no sé si tu crítica iba para allá, pues que desde el principio teníamos el problema que era algo así como una franquicia que venía de otro lado, y que de hecho pues ese otro lado tampoco es que apoyara mucho, ¿no? Entonces yo fui el primero en que yo dije, no, yo no quiero volver a hacer algo que se llame OpenCon. Si hacemos algo así, de alguna manera tendrá que tener otro nombre. Pero la manera como lo hicimos fue un grupo colegiado que, digámoslo, al principio estuvo abierto, pero ya una vez empezamos a marchar, el grupo se cerró. Ya me parece que eso también está bien, o sea, yo no lo veo tan malo, porque también a veces cuando todo está abierto, y todos los que hemos trabajado en cosas abiertas lo sabemos, que si estoy haciendo todo abierto, a veces lo que hago es que es un proceso muy rico, pero a veces el resultado pues es difícil. Entonces a mí me parece que un ecosistema pues justamente abierto también se define desde ese punto de vista, que debe haber distintas maneras de organización en donde está permitido un enfoque más abierto, por así decirlo, como pensaría yo el del FISOL, u otro enfoque que trabaja lo abierto, pero que trabaja desde un cuerpo colegiado, como pudo ser el OpenCon. Hay experiencias que son así, en donde yo, pues hace rato que no he participado, pero que ha sido una de las experiencias más satisfactorias de mi vida, por ejemplo, ha sido participar en la Feria del Libro Independiente y Autogestionada FLIA, que es un movimiento así también en red federativo por toda América Latina, que surgió en Buenos Aires, y que yo creo que es la cosa más abierta que yo he conocido, porque es una feria que nunca se cierra, es decir, es una feria de expositores de publicaciones, y si yo no he llenado un formulario y nada, y llego
la mañana en que abre la feria con un saco de libros y digo yo, diciendo quiero participar, la feria le abre el espacio. Pero eso también ha provocado ciertos conflictos. Entonces yo diría pues que no se está ajeno a conflicto, y en la diversidad pues creo que está muy asociado a lo de lo abierto, y pues cierro repitiendo eso que creo que debe ser como el pensamiento principal, es que esa diversidad de lo abierto también está desde las formas de organización. Muchas gracias. Bueno, esta próxima va para el profesor Juan David, la hace de Formar Mundos y dice, ¿qué apuestas cotidianas creen podrían emplear las ciudadanas de a pie para contribuir a quebrantar las microestructuras de poder y empezar a ser abierta la ciencia y la cultura cuando no se pertenece a guetos académicos? Muy buena pregunta. Yo creo que también esto de pensarlo abierto nos lleva inmediatamente a salir, digamos, de ese como lugar de la universidad, quizás, con un montón quizás de privilegios para unos, de los privilegios para otros, y que no podemos seguir como de nuevo hablando los mismos de siempre, ¿no? Y yo creo que esto debemos sacar la conversación hacia otros lugares. Yo me acuerdo, y es muy interesante, por ejemplo, durante los últimos paros, como que se hacían charlas académicas o clases en la calle, en muchos lugares, en plazas de mercado, en plazas públicas, bueno, ejemplos hay un montón, y yo creo que al menos ahí visibilizó también en cómo quisiéramos también pensar, ¿no? Más de la educación para quién y para cuándo, y quién puede o no acceder a ella en ese momento, digamos, muy evidentemente muy explícito de un paro y unas charlas. Pero es muy interesante en el sentido, por ejemplo, desde la ciudadanía, es algo que seguramente aquí Luis también nos puede decir un poco, y esto en Brasil ahorita existe un movimiento muy interesante de liberar la contraseña de Internet, ¿no? Como desde lo cotidiano, desde nuestras casas, y ahí sí una pregunta, digamos, personal, y a ustedes, como hasta qué punto también quisiéramos, ¿no? Abrir, por ejemplo, nuestro Internet para que otras personas quizás no tengan acceso puedan hacerlo, y todos los conflictos que quizás pueden surgir ahí y emerger ahí, digamos, en esa gestión social de esa tecnología, ¿no? Y que me parece súper interesante como ver cómo se puede, ¿no? Dialogar y, por ejemplo, hay pensar que esas directrices, digamos, económicas en el que todos tenemos que tener una red diferente de Internet, aunque podamos tener la capacidad para compartir, y cómo podemos entonces generar, no sé, cooperativas, digamos, de alguna manera de Internet, sería muy interesante en ese sentido, ¿no? Como también desde las acciones cotidianas, y sobre todo ahora más a través de la virtualidad, cómo quizás podemos reflexionar frente a ello. Y sobre todo, yo creo que también es necesario visibilizar un montón de iniciativas de la sociedad civil que, ¿no? A través de, no sé, de los hackerspace o de otro tipo de nombres, o simplemente talleres o colectivos que se dan, y que muchas veces la universidad, porque como no tienen quizás este proceso científico en el método, entonces no las legitima, no, digamos, no las propende, no las comparte, salvo pues algunos profesores, investigadores que sí les interesa, pero es más, de nuevo, no es la norma, sino es la excepción. Es un poco como intentar ver como en esas prácticas cotidianas cuáles allí las apuestas, cuáles son los aprendizajes, conectar esos mundos, porque yo sí creo que es necesario como, de nuevo, como conectarlas, cada uno de los mundos. Un poco, yo creo que a través de ese ejemplo, que me parece muy interesante, que evidentemente, pues, ¿cómo podría yo contribuir aquí ahora, por ejemplo, al tema de lo abierto? Sería como viendo mi Internet, evidentemente dialogando con mis vecinos, y que sea otra excusa también para conocerse, porque también esto nos ha permitido también conocernos de todas maneras a través de la vulnerabilidad. Entonces, ahí lo dejaría. No sé si Luis quiere agregar algo. Eso parte de lo siguiente, o yo lo asumiría así, y esto de pronto puede servir incluso para ahora retomarlo en la pregunta de Ofray. Y a mí lo que me parece es que es evidente, y no solamente por esta crisis, sino desde antes, que la institución universitaria está pasando una crisis. Es decir, en las universidades privadas, bueno, en las públicas hay personas que cada vez se están matriculando menos, hay precarización laboral, está esto de que hemos ventilado acá un poco, pues que ya muchos lo conocen, pues de la dificultad del modelo de publicación, del modelo de hacer las cosas. Y entonces a mí me parece que ese quebrantar esas microestructuras de poder, bueno, y el problema con la universidad es que a veces ni siquiera son microestructuras de poder, sino macroestructuras.
porque por lo menos las universidades acá están concebidas de una manera completamente vertical y piramidal, ¿no? Entonces ni siquiera son macroestructuras de poder, como lo puede ser desde el rector, bueno, qué sé yo, donde al interior tienen albergadas microestructuras de poder, como son las que ejerce el docente, por ejemplo, en un salón de clase. Entonces, a mí lo que me parece, y no sé si aquí peco de romántico, es que en esa crisis que tiene la universidad, inevitablemente la universidad tendrá que verse abocada a abrirse de muchas maneras, ¿no? Con Juan David hace como mes y medio participábamos también en un conversatorio, creo que de un espíritu similar, pero de la Facultad de Ciencias, y recuerdo, no sé si era el decano o quién, decía, es que la ciencia abierta es inevitable, ¿cierto? Ya me parece que eso de inevitable, esa inevitabilidad viene porque la universidad está sufriendo una crisis y de alguna manera el papel de la universidad ya se está haciendo por fuera, o nosotros veíamos, qué sé yo, hay una aplicación muy exitosa de coronavirus que la desarrolló un muchacho de 17 años y que simplemente la donó, ¿cierto? Y a él le preguntaban, ¿pero para qué? Bueno, no me quiero enriquecer con esto, bueno, etcétera, etcétera. ¿A qué voy con esto? De que cada vez, y de eso también tiene que ver la ciencia ciudadana, es más fácil hacer cosas por fuera de la universidad. Hay personas, y eso hace parte de la crisis de las universidades, que deciden no ir a la universidad, pues porque pueden aprender lo mismo en internet, qué sé yo, siempre promocionan mucho que, pues no son los ejemplos que más me gustan, pero pues son reales, qué sé yo, que Google va a dejar de pedir currículo universitario y simplemente le hacen una prueba y si usted pasa la prueba de aptitud, pues puede tener trabajo, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que muchas de las cosas que ofrece la universidad se puedan hacer también por fuera. Obligatoriamente tendrá que llevar a la universidad a replantearse su propia misión, por simple fuerza de la inercia, ¿cierto? De hecho, ya lo está haciendo, ya con esta virtualidad creo que está también en una crisis en donde pues se está viendo también, bueno, la importancia de la presencialidad, la virtualidad, esa dualidad virtual mala calidad, presencial buena calidad, también es un poco una sobresimplificación. Entonces, a partir de repensarse eso de abierto, pues tendrán poco a poco que por eso digo que peco tal vez de romántico, pues esos guetos académicos a los que estás haciendo referencia, pues tendrán que irse abriendo, ¿no? O se irán diluyendo, porque es que si ya no tiene sentido ese gueto, porque las cosas que hace la universidad se pueden hacer por fuera también. Entonces, esto va a llevar, ya está proporcionando la crisis, pero esa crisis pues es un buen aliciente pues para repensarse la institución universitaria y quebrar tanto esas macroestructuras como microestructuras. Tal vez yo diría no quebrarlas, pero sí por lo menos modificar. Vale, muchas gracias. Hay una última pregunta que la hace Lucía Garzón y es, ¿están preparados los profesionales que egresan de la Universidad Nacional para asumir este reto de construir la ciencia ciudadana? ¿Cuáles serían las herramientas y formación que dialogan con otras lógicas y prácticas sociales y marginales? Entonces, si quieren, podemos empezar con el profesor Juan David y luego pues seguimos con el profesor Juan. Cristo. Perfecto. Muchas gracias, Lucía, por la pregunta. Yo creo que es una muy buena pregunta en el sentido, digamos, de esa misión de la universidad, ¿no? ¿Para qué queremos una universidad? ¿Hacia dónde queremos llevarla? Y sobre todo, ¿qué profesionales queremos que se graben de ellas? Mi respuesta sería no tenemos, digamos, no están saliendo ni esta y quizás ni otras tantas por el mismo modelo, los modelos de docencia que tenemos en las universidades. Particularmente, digamos, yo desde ingeniería hablaría que es un modelo, ¿no? De crear, digamos que los estudiantes son los únicos creadores de conocimiento, los únicos creadores de tecnología, digamos, yo diría que una única mirada acerca de la propiedad intelectual a través de las patentes, digamos, no hay una pluralidad tampoco en la universidad de poderse, digamos, ampliamente desde la institucionalidad hablar de estos temas, digamos, tanto como otros. Entonces yo creo que aún no la tenemos, habrá que trabajar mucho con, digamos, generar esos espacios de discusión, pero sobre todo también cómo cambiamos las prácticas docentes también quizás por otras, ¿no? Como otras prácticas más abiertas. Evidentemente hay que recurrir y
mucho a los trabajos de Freire, ¿no? De las pedagogías como diferentes, ¿no? Porque también creo que ahí hay una limitación muy fuerte como de este lugar de la docencia. El segundo lugar yo creo que es desde los estudiantes y como la universidad también no es una norma, pero sí vemos que muchos estudiantes, profesores hacen parte de colectivos y están permanentemente, ¿no? Trabajando con vectores sociales, sociales. Y un poco en ese diálogo se enriquece mucho a nivel profesional los estudiantes, pero de nuevo es una actividad muchas veces aparte de la universidad, es decir, no hace parte de sus actividades de cursos, de actividades de investigación, sino normalmente es algo adicional a su formación. Entonces, como también podemos, y esto es algo, por ejemplo, que ahorita en la política de extensión de la universidad es algo que pues hemos mencionado mucho, es cómo este tipo de prácticas con comunidades o de procesos desde primeros semestres, de estos diálogos con la sociedad en general, puede enriquecer su currículo haciéndolo de alguna manera a través de cursos, por ejemplo, como las universidades brasileras que tienen el 10% de los créditos para actividades de extensión en general. Ellos tienen que cumplir 10% durante toda su carrera, algo que en Colombia pues no lo tenemos y que sería interesante como que eso, que se forjara crear esa ciencia, ese conocimiento con la sociedad en general y evidentemente aprovechando los privilegios y herramientas y laboratorios que tenemos, pero pues también cómo abrimos la universidad a otra gente también que también venga a la universidad. Ahí hay algo muy importante, es como también o sea, como retar esta idea del experto versus el amateur, un poco en línea que Antonio Lafuente nos dice, y es pensarse que también, por ejemplo, tenemos muchos expertos, ¿no? Afuera de la universidad que porque no tienen no sé, ciertos títulos no son válidos, sobre todo en ingeniería, como para venir a hacer parte de sus procesos de docencia. Quizás de pronto en otras facultades, en otros lugares sea diferente, pero un poco nosotros, yo sí creo que hay que también cuestionar ese rol, ¿no? Como del experto, del título con, ¿no? De un doctorado o lo que sea. Entonces, pueden ser por ahí esas ideas para Lucía. Juan David, yo al igual que él, de manera categórica también diría que no, que los estudiantes no están preparados. Pero yo no vería eso como algo negativo, porque si yo dijera que sí, pues entonces ya qué más vamos a hacer. Y ese no, pues justamente, pues lo que provoca es que tengamos que pensar, bueno, y entonces si no, ¿cómo vamos a hacerlo? Y dos cosas, pues que a mí me parece, pues muy importantes, es desde primero, desde adentro, desde la universidad, pues cada vez apostar por procesos más interdisciplinares y transdisciplinares. Fíjense que aquí estamos en un espacio que provee la Facultad de Artes, pero hay alguien que da clases en ingeniería y hemos hablado de ciencia, de tecnología, de artes. ¿Sí me entienden? A mí me parece que lo primero que tenemos que hacer es abrirnos nosotros mismos dentro de las disciplinas, dentro de la universidad. Hay procesos para hacerlo. Aquí estamos en un ejemplo. Una vez eso ocurra o de manera paralela, yo en la respuesta anterior, que esa apertura, como muy bien lo dijo Pérez, que están por fuera de la universidad, que ya están ocurriendo, ¿sí me entiende? La universidad corre el riesgo incluso de quedarse rezagada porque nadie le va a invitar. Si la universidad tal vez no es necesaria para muchas cosas que ocurren afuera, pues de alguna manera tendrá que abrirse y llegar a eso. Dice, la ciencia y la cultura abierta es necesaria, pero ¿no creen que podría tener el riesgo de no asegurar la seguridad del consumidor? Me refiero a un control de calidad que quizás al ser tan masivo no haya posibilidad de asegurar la efectividad del servicio o del producto. Bueno, es una pregunta compleja que no sé si entiendo bien, pero digamos, por ejemplo, desde los procesos artísticos, a veces, muchas veces se hacía una broma de que se estaba volviendo muy de moda, por ejemplo, el famoso taller, pero que el taller no tiene nada de malo. De hecho, el taller abierto es una metodología pues que va muy enlazada con todo esto, más desde las artes y desde la creación manual, pero que todo se había vuelto como la procesitis, ¿no? O sea, como que no obteníamos un resultado, pero pues el proceso es lo importante, pero hay veces que también se requiere un resultado, ¿no? Entonces a mí me parece que es una buena pregunta porque es un peligro que ocurre, no sé si lo estoy entendiendo bien, pero pues supongo que muchas veces el consumidor requiere un producto de calidad, pero yo no estaría tan seguro que procesos cerrados, o sea, voy con esto, productos buenos y productos malos puede haber en cualquier esquema. Es decir, el que el proceso sea no abierto tampoco me garantiza un producto de calidad.
Es más, un proceso abierto, tanto en ciencia como en cultura, podría tener un poquito más de tendencia a la calidad, pensaría yo, pues en el sentido de ser más participativo, ¿no? Pero también se podría quedar en una deliberación y nunca llegar a un producto. Cada paradigma tiene sus pros y sus contras. Yo de nuevo insisto en que para mí lo desde lo abierto, yo lo pienso o yo lo asumo en que tampoco puede ser una imposición y en ser realista en que todo tiene sus dificultades y sus ventajas. Pero como ningún proceso es perfecto, pues yo me decido por los procesos abiertos porque me parece que tienen una serie de implicaciones democráticas para la generación de conocimiento que me parecen mejor. Y ya como para cerrar la pregunta, o sea, si un proceso cerrado tal vez puede fallar en algo de aseguramiento de calidad de un servicio o producto, pues algo abierto también. Pero creo que si fallamos colectivamente, es más fácil que solucionemos el problema también de manera colectiva. Listo, vale, pues por ahora esas eran todas las preguntas. De nuevo, pues ya para cerrar este segmento y para cerrar la conferencia, quería darles las gracias por participar a todos los usuarios, a los profesores. Les dejo un momento para que ustedes se despidan y pues entonces vamos con el profesor Luis Fernando. Bueno, no, muchas gracias a todos y a todas y a los que nos aguantaron y a Juan David, por supuesto, a Paola, a los amiguetes que estuvieron por ahí, de pronto a Diana, a Ana López, a Ofray, a Juan Esteban, que creo que es el Juan Esteban que conozco. Y pues bueno, también a otros mundos posibles que también creo que saber quién es. Entonces, como que muchas gracias y a los que no, pues que espero que podamos reencontrarnos y trabajar desde lo colectivo, porque eso se trata de lo abierto, ¿no? Hacer entre todos y hacer con los que uno conoce, con los que no conoce, y por supuesto, pues gracias a Paola y Juan David por hacer esto posible. Y ahí puse el enlace de lo que escribimos con Juan David. Perfecto, muchas gracias Paola. Todo el proceso también de organizar a la Facultad de Artes. Ojalá sigamos teniendo estos procesos de discusión y también de acción en la universidad, que viabilicen y faciliten, digamos, todos estos procesos que ya hace la gente, pero que tengan mejores condiciones para desarrollar lo que sabemos que tenemos muchas limitaciones. A todas las personas que nos acompañaron hoy, a Lala, por ahí David, Carolina. Y finalmente también es la invitación a, por ejemplo, utilicemos esos espacios académicos que tenemos, el acceso, las cátedras, las clases, para hablar y construir esto con los estudiantes. Yo creo que es también importante hacer ciencia abierta, no solamente discutir cómo podría ser, sino cada vez tratar de abrir y salir de esta universidad, digamos, en el sentido de dialogar con otros sectores y otras poblaciones es fundamental para nosotros. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, y yo termino con una frase que se me vino a la mente y es gracias por hacernos pensar que otros mundos son posibles. Entonces, los dejo. Nos vemos dentro de 8 días y muchas gracias por participar.